Amén. Lo que debes saber sobre la liberación. Uno, es que los demonios, cuando están en una vida, han entrado por algún pecado y ellos se rehúsan a salir. Entonces, hay liberación que tú lo vas a tener que hacer y te va a tomar tiempo. Tú vas a tener que pasar por un proceso, ¿verdad? Para liberar a esa persona. Porque hay fuertes ataduras. Porque liberación no significa que la persona caiga al piso, que la persona se revuelque en el suelo. Sí, muchas veces va a ocurrir que alguien va a caer, que alguien se va a revolcar en el suelo, pero eso no completa en sí la liberación. Ese es el inicio de la liberación. Y como decía en el video anterior, que la primera liberación ocurre cuando alguien quiere ser libre. Inmediatamente que esa persona quiere ser libre, entonces ya la primera liberación está obrando en el arrepentimiento. Ahora hay espíritu que debido al pecado, debido a las faltas que en esa persona hay, ellos toman eso, ¿verdad? Como derecho legal para habitar en su cuerpo. Pero hay algo que el Señor me enseñaba, y es que todo en la vida es un proceso. Hay cosas que ocurren de una vez y hay cosas que el Señor las hace despacio. Dios podía crear el mundo en un solo día y formar todo. Sin embargo, se tomó su tiempo. Entonces, igualmente para la liberación, Dios toma su tiempo y Dios obra de manera diferente con cada persona. Y nosotros como ministros de liberación debemos cuidarnos de toda vanagloria y de toda fama humana, porque nosotros no hacemos nada. Quien lo hace es el Señor. Dios es quien liberta, Dios es quien salva las vidas. Entonces, nosotros somos hijos de Dios que tenemos que tener en cuenta que somos vasos que necesitamos ser útiles para el reino de Dios. Entonces, Cristo en ti es quien da la autoridad para echar fuera demonios en su nombre. Pero hay algo que estaba aprendiendo de parte del Espíritu Santo, y es que hay tres lugares donde Satanás encarcela las almas o seres humanos que el enemigo ata, o sea, encarcelando su alma. Está las regiones celestes, que usted va a encontrar sobre eso en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, donde habla de la guerra espiritual. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay una región en las esferas celestiales donde habitan espíritus inmundos y huestes espirituales de maldad. Y allí también hay cárceles espirituales donde Satanás encarcela las almas. Y muchas veces, haciendo liberación, usted orando por la gente que no son cristianas, usted va a decir, vete demonio, sal demonio, y los demonios posiblemente se van a resistir para no salir. Y el problema no está en que tú no tengas autoridad. El problema muchas veces que esas personas, aunque están andando en la tierra, sus almas están encarceladas. Sus almas están atadas en las regiones celestes. Y a veces hay que atacar las regiones celestes donde ellos mismos forman lo que es cielo de bronce para que la bendición de Dios no descienda. Ahora bien, ¿cómo te confirmo eso? La Biblia dice que Daniel se propuso ayunar 21 días para él recibir una respuesta. Él tenía una petición, tenía una inquietud. Y sin embargo, desde el primer día que él dispuso su corazón, el príncipe de Persia estaba en los aires. Mi alma adora a Dios. Ya estaba en los aires, aleluya,
deteniendo el ángel que fue enviado para traer respuesta. Y entonces, desde el primer día el ángel fue enviado, entonces el príncipe de Persia este mismo día se levanta. Así hay peticiones tuyas, así hay bendiciones tuyas que están estancadas, que están retenidas por ciertos príncipes. O tú que quieres liberación, tú que estás luchando para ser libre de la ansiedad, para ser libre de la depresión, para ser libre de ciertos espíritus inmundos que atormentan tu mente o tu corazón, o tú que sientes esclavitud, o tú ministro de liberación, que quieres ministrar liberación. Tienes que saber eso, que hay veces, hay declaraciones proféticas, hay cosas que usted pide, aleluya, y en el reino celestial hay príncipes que se levantan para retener bendiciones o respuestas que fueron enviadas a tu favor. Y como sigo en esta misma línea, donde el príncipe de Persia no es un príncipe físico, es un espíritu territorial, o el hombre fuerte como Cristo lo llamó. Y hay algo fuerte que le quiero enseñar ahí. Mi alma adora a Jesús para siempre. Hay algo tremendo que necesito que usted analice. Y es que Cristo, cuando está echando fuera demonios, las personas empiezan a decir en su mente, no, ese echa fuera demonios por Belcebú. Y empezaron a decir tantas cosas en su mente que Cristo dijo, he aquí todo pecado tiene perdón, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Luego le dijo claramente, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Satanás no está dividido. Satanás no echa fuera a Satanás. Los demonios están unidos. Es lo mismo que debe haber en el lugar que tú vas a predicar. Unión en el pueblo. A veces nosotros estamos ministrando liberación y la gente que ministra liberación sabe que cuando la gente cae al piso, a veces el mismo pueblo de Dios está mirando, está expectando. Y lo correcto sería en ese momento adorar, bendecir a Dios, provocar un ambiente, aleluya, tan fuerte de adoración que la presencia de Dios invada el lugar para que los espíritus inmundos no hagan resistencia. Eso es una de las cosas que aprendí. Que a veces los espíritus inmundos están en los cuerpos y se manifiestan y están en el suelo y tú le dices vete, sal, y hacen resistencia. Y una de las cosas es porque a veces no hay un mover de adoración. Y como le seguía diciendo, Cristo dijo que nadie va a entrar a la casa del hombre fuerte sin que primero le ate. Y hay algo que yo analizaba, y es que él dijo, nadie podrá saquear su casa sin que primero ate al hombre fuerte. El hombre fuerte representa el espíritu territorial, el espíritu que es príncipe, ¿verdad? En ese territorio. Entonces, tiene los bienes. Los bienes son las almas atadas, las almas encarceladas, las almas que están encadenadas o endemoniadas por esos espíritus que conocemos como quizás Santa Marta o Anaísa o cualquier espíritu que está en ese territorio, que tiene las almas atadas. Entonces, ¿cómo tú podrás saquear? ¿Cómo tú podrás liberar las almas cuando todavía tú no atas al hombre fuerte? Entonces, una de las cosas que debemos aprender es que los espíritus territoriales, ellos hacen conexiones con otros espíritus para poder pesar la atmósfera, para poder cargarla, para que cuando usted esté reprendiendo,
los espíritus hagan resistencia y no se manifiesten en el cuerpo. A veces nosotros como ministros de liberación no entendemos eso. Y nosotros reprendemos, decimos: Satanás, suelta la mente, Satanás, suelta los corazones. Y los espíritus no se manifiestan, se rehúsan. A veces se ocultan, se esconden. Y muchas veces lo que pasa es que el reino de la tiniebla en las regiones celestes está haciendo oposición. A veces hay cosas que se están rompiendo en el mundo espiritual a medida que usted está clamando, a medida que usted está intercediendo. Una de las cosas que también usted debe saber, usted que ministra liberación, ministrar liberación no es solamente ministrarle a personas, también hay hogares que se le ministra liberación. Personas que se van a mudar a una casa nueva y la persona que estuvo en la casa anterior quizás practicaba el espiritismo o hacía hechizo, o son personas que dejaron un ambiente que no es muy favorable. Entonces a veces te piden que vaya a llevar oración en ese lugar y usted no sabe con qué va a lidiar. Por eso es bueno que todo el que ministra liberación sepa eso. Que también la liberación se le ministra a hogares donde usted va a sacar espíritus inmundos que están ahí, para que Cristo reine en esa casa, para que Cristo se establezca en esa casa. Es muy importante porque aprendí esto, y es que el Señor me ministraba que hay hogares, que hay espíritus que son asignados. Imagínese usted una persona que le invite a orar a la casa, pero la familia entera está lidiando con depresión, porque hay un espíritu de depresión que fue enviada a esa casa, que fue asignada. Y usted como ministro de liberación vaya a reprender sin saber con qué usted está lidiando, sin saber a lo que usted está enfrentando. Por eso para todo hay que orar y hay que pedir dirección para que Dios lo pueda guiar a usted, para que Dios lo pueda direccionar a usted. Porque a veces usted se mete en ese terreno sin saber, usted ataca, usted reprende. Entonces ese espíritu de depresión obedece y se va. Pero ellos no se quedan tranquilos. Ellos no simplemente se van. Porque una de las cosas que usted debe saber, que cuando usted reprende un espíritu, cuando usted está en un hogar y está reprendiendo, hay que enviar ese espíritu al abismo sin retorno alguno. Para que ese espíritu, cuando usted lo reprende y se vaya, no vuelva a perseguirte a ti. ¿Cuánta gente que reprendieron en un hogar el espíritu de depresión y luego al mes ellos están depresivos y no saben de dónde viene eso si nunca habían estado así? Personas que están lidiando con espíritu de suicidio simplemente porque oraron en un hogar, contrarrestaron ese espíritu y ese espíritu se fue detrás de él en forma de venganza. Yo recuerdo como ahora una pastora me dijo: vamos a orar para un hogar. Días antes me hago un sueño donde había muchas abejas y esas abejas empezaron a perseguirme. Y en el sueño o la revelación, las ovejas están bravas y empiezan a perseguirme con violencia. Y cuando empiezan a perseguirme con violencia, yo me espanto del sueño y no llegan a picarme. Y yo me olvido de esta revelación y me voy a orar. Y recuerdo que este mismo día iba a orar en otro lugar, a ministrarle liberación a una persona. Y recuerdo que este día, después de orar en el hogar, venía yo bajando para mi casa. Y cuando iba en el camino, estaba lloviendo y iba despacio. Y venía un vehículo detrás de mí, un carro, una troca, como usted lo pueda conocer. Venía detrás de mí y al parecer
la persona que estaba conduciendo no logró verme. Y me sentí inquieto y miré para atrás. Cuando miraba para atrás, la persona no me vio, casi me atropella. Suerte que el Señor permitió, o el mismo Señor me sacó de la carretera y caí en el suelo. Simplemente vine a reaccionar cuando estoy en el suelo. Y me paro de ahí y veo que cuando me voy y llego a mi casa, estaba algo nervioso. Sentía como un miedo empezó a invadir mi corazón. Luego que pasa el día, en la madrugada, me hago otra revelación. Y veo que un personaje, un humano normal, que yo sé que no era un humano, me dice: voy a acabar contigo. Ya yo sé que ese mensaje viene de parte del mundo de las tinieblas. Porque ministrar liberación, hermanos, tiene que ver con contrarrestar espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos, cuando están en un cuerpo, lo ven como su casa. Y por más que usted intente que ese espíritu inmundo se vaya, no se quiere ir, porque entiende que tiene derecho legal. Entonces usted no se puede desanimar porque usted tiene 5 minutos reprendiendo y nadie cae al piso. Usted tiene que seguir luchando, tiene que ser violento en el espíritu. Por eso todo el que ministra liberación tiene que tener paciencia, tiene que ser responsable. Usted simplemente no puede soltar la administración e irse. Usted tiene que tener paciencia, responsabilidad. Usted no puede dejar la gente que cae endemoniado en el suelo y dejarle la responsabilidad a la persona en la iglesia que te invitó. Porque yo veo como una falta de ética llegar en un lugar, reprender el demonio, la gente cae al piso y usted lo deja. No, hay que ser responsable. Hay que tomarse el tiempo necesario. Hay que tener paciencia para poder ministrar liberación. Eso es una responsabilidad. Es una misión que no se le da a todo el mundo. Por eso yo creo que la liberación no es un don. Es un ministerio. La palabra ministerio tiene que ver con servir. Y no todos le gustan servir. La gente quiere ser servido. Y es necesario que usted lleve ese consejo. Usted que ministra liberación. Usted que ora en hogares. Usted que ministra en las cárceles o en cualquier lugar. Y la gente, usted ve que están atadas bajo diferentes vicios y ataduras. Lo primero que usted debe saber es si esa persona quiere ser libre. Porque si esa persona no quiere ser libre y usted va a expulsar ese demonio, usted tiene que tener conciencia de que yéndose usted o levantándose esa persona del suelo, usted le pregunta si quiere a Cristo y esa persona dice que no, ese espíritu inmundo va a volver a entrar. O ese espíritu inmundo, esa persona saliendo de la iglesia o saliendo de esa actividad, ese espíritu inmundo volverá a entrar. Algo me llama la atención, está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 10, verso 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mira, los demonios no podemos decir que tienen una sola forma, porque en sí son espíritus inmundos. Ese son su verdadero nombre. Pero hay espíritus inmundos que usted lo va a encontrar con diferentes nombres en cada cultura, en cada nación, solo porque esos espíritus inmundos, el nombre de ellos revela su identidad, revelan lo que ellos hacen en un cuerpo.
Por ejemplo, Jesucristo en una ocasión reprende un espíritu en el cuerpo de una persona que estaba muda. Y él le dice: espíritu sordo, mudo, sal. La pregunta es: ¿los espíritus son sordos? No. ¿Los espíritus son mudos? Tampoco. Lo que pasa es que ese espíritu hacía eso en ese cuerpo. Provocaba mudez y sordera. Igualmente, hay personas que están dados al alcohol, dados a la promiscuidad sexual. Entonces, cuando usted va a ministrar liberación, es necesario entender cómo entró ese espíritu inmundo. ¿Cómo entró? ¿Por qué esa persona está tan atada? ¿Por qué esa persona está en todos esos vicios? Sea la droga, sea el alcohol. Porque para liberar a alguien, usted debe saber primero si esa persona quiere ser libre. Segundo, cómo entró. Para usted proceder con la liberación. Entonces, amados, es algo tremendo, porque la liberación en sí es un proceso. No solo se trata de que alguien caiga al piso. Se trata de traer pureza, santidad y liberación de toda esclavitud al interior de una persona. Y como le decía en el principio, hay cárceles espirituales, hay jaulas donde las personas están atrapadas en su propia mente. Y la liberación, amado, es un proceso integral que Dios obra en alguien, trayendo luz donde hay tiniebla, trayendo paz donde hay tormento, trayendo gozo donde hay pesadilla, donde hay terror, donde hay miedo. Y todo lo que atormenta tu felicidad, Dios se lo lleva. Pero es como te digo, si una persona no quiere ser libre, no hay por qué forzar. Ya uno lucha y uno batalla por esas personas que están atadas, que están endemoniadas, para que Satanás suelte su mente, para poder preguntarle si quieren a Jesús. Ya que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Así que, amados, viene la tercera parte, donde seguiré hablando sobre la liberación y sobre muchas cosas que no todo el mundo entiende, pero es necesaria hablarlas. Amén. Yo me encuentro, amados, en el monte de oración, un lugar donde el Señor me permite apartar. Por eso usted ve ese sí, pero ahí estamos. Ahí estaremos grabando los videos hasta que el Señor nos provea un lugar mejor, o un lugar, ¿verdad?, donde haya más iluminación y así el video pueda tener más calidad. Pero Dios le bendiga y le guarde. Amén.